Bienvenidos al programa Evangelio Reino Tele. Somos sus anfitriones, mi esposa, la pastora Rocío, y mire qué encantadora se mira hoy, y su servidor, el pastor Michael González. Están viendo el programa de la ruina a la restauración. Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos hoy. Esta va a ser una preciosa prédica. El pastor Michael González, mi esposo, estará hablando de un tema increíble. ¿Cuál es el tema de hoy? Yo pienso que sí, Jenny, que es algo muy inspirado del Señor, es algo que el Señor me dio, es algo que el Señor ha estado tratando en mi vida, y espero que sea de bendición para todos ustedes que van a estar escuchando. No sé si lo van a escuchar de día, de noche, ¿verdad? Pero gracias por sintonizar Evangelio Reino Tele, en particular al programa de la ruina a la restauración. Y quiero abrir con una escritura. Si tienen su Biblia, ojalá que tengan su Biblia. Si no, vayan por ahí y consigan su Biblia. Así es, ¿Okay? pero el tema de hoy se llama Del trauma al trono. ¡Qué hermoso! Así Abran es. su Biblia, vamos a comenzar. ¿Cuál es el...? Quiero que abran su Biblia al libro de Éxodos 32. Y cuando estén ahí digan amén. Amén. ¿Ya dijeron amén? Ya dije. Ok. So, Éxodos 32. Yo estoy leyendo de la versión de la Reina Valera, que es mi predilecta, la que yo deseo leer casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la definición y el verbo de la palabra es más apropiada al texto original hebreo, como se escribieron los 5 libros de Moisés, ¿ok? El Torah. So, ¿están ahí? Correcto, gloria a Dios. Vamos a leer y comenzar. Bueno, iba a comenzar en el versículo 19 de Éxodos 32, pero creo para mayor contexto, quiero comenzar en el versículo 15. Amén. Amén. Y dice de la siguiente palabra, Éxodos 32, versículo 15, dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios. Lleven eso en mente. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Se puede decir que la misma mano de Dios escribió las tablas. Cuando oyó Josué el clamor, acuérdense, van descendiendo del monte, Moisés y Josué. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, un ruido de pelea se escucha. Y él respondió, ¿no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles? Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, donde estaban todos bailando y haciendo su escándalo. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber, fíjate, lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, ustedes hicieron eso, ahora tómense la amargura de su fechoría. Es lo que está diciendo aquí. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho, Sadurjani, este pueblo? ¿Qué has traído sobre él? ¿Por qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es hinchado al mal.
Fíjense. Porque, y aquí está otra lección, aquí está otro sermón por completo, que tal vez si el Señor me lo da, lo voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque me dijeron, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y él respondió, y respondí, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártalo, y el que me dieron lo eche en el fuego. Y salió lo que le dijeron que hiciera a Aarón. ¿Quién tiene oro? Aquí tengo yo oro, échenlo, y salió el becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus amigos. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Levi. Y quería iniciar con esto, ¿me la detienes ahí? Quería iniciar con esta palabra, porque, amigos míos, cuando Moisés arrojó las tablas que fueron escritura de Dios, hechas por Dios, de ambos lados escribieron las tablas, cuando Moisés en un acto de ira arrojó las tablas, las arrojó con furia, con ira, con enojo, las tablas terminaron en miles de pedacitos de tablas por donde quiera. ¿Sabían ustedes que Moisés rompió las tablas no tan solo por la ira, también la rompió porque Moisés no quería que la mano de Dios terminara con todo el pueblo de Israel en ese momento, en ese preciso momento? Y significa las tablas arrojadas, las tablas destrozadas, los miles de pedacitos de esas tablas, de los 10 mandamientos que se escribieron en esas tablas, representan nuestra vida fragmentada. Eso es lo que representa los miles de pedazos fragmentados. Qué increíble. ¡Qué increíble! Esta revelación se me acaba de venir no hace mucho tiempo, por medio de las clases de Torah, que atiendo yo todos los jueves. Y quiero decirles, amigo, que no puede ser más preciso. A nosotros en la vida llegan cosas que nos destrozan, nos hacen pedazos, nos dejan atribulados y atemorizados, y se apodera o se posesiona de nosotros un constante miedo. Le tenemos miedo a todo. Ladra el perro, tenemos miedo. Canta el vecino, tenemos miedo. Todo lo que sucede, tenemos miedo. Pero ese miedo tiene la posibilidad y el potencial de convertirse en un trauma. Todos en un dado momento tenemos miedo. Es una reacción muy común. Es una reacción natural. De hecho, el miedo, es bueno tener miedo de vez en cuando. Porque si no tuviéramos ese miedo, hiciéramos cosas que nos pueden herir, lastimar, aún cobrar la vida. Así es, permíteme decirte que Sí. la palabra de Dios dice que es bueno tener temor. Temor a Dios, Así temor de es. hacer el mal, temor Temor. de Así hacer es. cosas que cuando uno no tiene ese miedo, ese temor, ese miedo de, ok, si robo, me va a ir mal, mejor no. Una consecuencia. Es la consecuencia, Yes. así es. Yeah. Qué bueno que... Es sabio. El temor puede ser sabio porque tiene su uso. Tiene su practicalidad. Es práctico tener un poquito, no ser agobiado, como vamos a estar viendo en este estudio. Y quiero decirles con esto en mente, ya que mi esposa aclaró eso, que es imposible de que en una media hora, 25 minutos, podamos cubrir todo el tema. Son como 65 páginas. Así es, de y estudio. tenemos temor de no cubrirlas todas. Right. Así es que vamos a estar haciendo parte 1, parte 2 Ajá. y, ¿por Quizás qué parte no? tres. Parte 3. Maybe. Así es. Y luego en inglés.
right? Sí, Yeah. así es que va a Pero de ser 6 de partes. bendición, 6 partes. Ok, so todos tenemos ese temor, ese miedo, como mi esposa lo acaba de decir, pero es completamente natural. Pero ¿dónde está el límite? ¿Cuándo llega a ser ese temor? ¿Cuándo se convierte en un trauma? ¿Cuándo traspasa los límites el miedo o el temor y empezamos a hablar de algo más serio? Tener miedo, un poco de temor es normal. Y como lo acabamos de decir, en dado momento todos vamos a tener sentir esa emoción, esa sensación, pero no estamos hablando de algo pasajero. Cuando ya estamos hablando de un trauma, estamos hablando de una herida, de una emoción, de un sentimiento tóxico. Ciertas cosas que comemos, a mí me encanta el pan dulce, tú sabes, las donas, me encantan los tamales, todo lo que me hace daño, me encanta comer, ¿ok? Pero son comidas tóxicas, me causan tóxicos, mi cuerpo funciona raro, sudo, tiemblo, me pongo mal. Right? Mi esposa me dice, es que estás comiendo mucho pan, etcétera, etcétera, otro, no. Tóxico, lo tóxico nos hace daño. Y el trauma es algo tóxico, nos envenena la vida cotidiana, así se dice, la vida diaria. ¿Ok? El trauma, cuando ya llega y toma raíz, nos hace recordar todo con gran detalle. Aunque haya sucedido el evento, la situación, ¿ok? Que llegó a ser un trauma. Aunque haya sucedido años atrás, ese trauma, cuando las mañanas cuando te levantas, vas a sentir esa ansiedad, vas a sentir ese dolor, vas a sentir ese temor. Y tú preguntas, ¿por qué me levanto así? ¿Por qué despierto así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un trauma que no ha sido todavía resuelto. Y Dios está usando eso. Y van a ver en el desarrollo de este tema cómo van a hacer la conexión con el trauma y llegar al trono de Dios. Amén. Cuando los traumas siguen repitiéndose en nuestra mente, es algo que tiene que ser, tú tienes que lidiar con eso. Porque si cerramos los ojos y pretendemos que no está ahí, right? O si decimos, I'm alright, I'm okay, todo está bien, ya, todo está bien. ¿Cómo estás, Michael? No, todo bien. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Perfecto. ¿Really? I don't think so. Porque muchas veces decimos eso nomás porque es un diálogo, es una conversación, ¿verdad? Y así lo decimos para nomás parecer una plática, pero realmente es muy posible que ese trauma sigue ahí. Por ejemplo, cuando una persona es secuestrada, imagínense el trauma que sufre no tan solo la persona que fue secuestrado o secuestrada, y se suceden secuestros mundialmente, miles de secuestros, pero no tan solo le sucede el trauma a la víctima, sino a la mamá, al papá, a los padres, a los hermanos, a los familiares, a los seres queridos, a los amigos cercanos de la víctima de ese secuestro. Cuando te asaltan, cuando te roban, digamos a mano armada, o te golpean, te dan una golpiza para robarte, te dejan tirado. Ese es un trauma, ¿ok? Que lo vas a seguir repitiendo. Y ya sé que nosotros, oh, come on, big guys, right? Vamos a decir, no, I'm over it, ya, yo no pienso en eso. No, yo voy a seguir pasando por esa calle, yo voy a seguir parqueando el carro en ese lugar, yo voy a andar ahí porque a mí esto, que el otro, que no, come on. Hasta el más valiente le da temor. Hasta el más valiente puede ser afectado o desarrollar un trauma. Hay muchas situaciones que ocurren en la vida. Imagínense las niñas y los niños que son violados, que son abusados. Cuando uno crece en un hogar de violencia doméstica, ¡qué horror! Cuando uno crece en un hogar donde el padre, la mamá eran alcohólicos o drogadictos, o locos o sátiros, para decirlo ya directamente. ¿Ok? ¿Qué nos sucede a nosotros los hijos
salimos afectados. Y aunque no quieramos, vamos a tener esos recuerdos y esos recuerdos vamos a estar repasando una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Situaciones que por otra parte serían normal para una persona que tiene un trauma, no van a ser nada normal. ¿Okay? Qué increíble que hablas de esto, porque nosotros no queremos hablar de estos temas, mucho menos en las iglesias. Pero es importante que tú sepas que un temor te puede llevar a un trauma. Así es. Estamos tratando el problema del trauma, porque es importante que la iglesia sepa, nosotros en nuestras casas, que es el lugar que debería de ser más seguro, existe un temor y se vuelve un trauma. Así es, y eso la cosa, esto es lo tóxico, que cuando ese miedo o ese temor se transforma en un trauma, las imágenes comienzan a aparecerse o siguen apareciéndose en nuestra mente de una forma repetitiva y sin control y cuando menos lo esperes. De repente no podemos dejar de sentir, de pensar o de recordar lo que nos ocurrió hace mucho tiempo atrás, o quizás hace un poco de tiempo, pero de todas maneras está en el pasado. Pero para nosotros, para una persona que sí, no te dicen lo que yo tengo un trauma, pero para nosotros que hemos sufrido trauma en el pasado, aquellos de ustedes que han sufrido un trauma, reviven el evento, la tragedia, la violación, el robo, la violencia doméstica, lo que sea, lo sigue repitiendo. Y puede ser algo, como perdió la casa. Perder la casa para mucha gente trabaja toda la vida y es el sueño dorado para ellos, ¿verdad? Toda la vida ahorraron para una casa. Trabajaron 3, 4 trabajos, ambos, esposa y esposa, para ahorrar dinero, para comprar una casa. Y luego sucede algo en la economía, el esposo pierde el trabajo, la esposa pierde su trabajo y quedan en la ruina y pierden la casa. Eso, mi amigo, no importa lo que mucha gente diga, se va a desarrollar en un trauma, que tienen que superarlo, lo tienen que superar. Hay muchas cosas que suceden, típicas para todos, right? Pero a uno de nosotros nos va, ese temor, ese evento nos va a impactar de tal manera que se va a desarrollar un trauma. Pastor Sí. Michael, yo quiero hacer una pregunta, porque muchos piensan que un trauma es algo que te sucede por un golpe, por un asesinato, pero tú acabas de mencionar algo muy importante. Aún perder una casa Sí, es un trauma. claro que sí. Perder una casa, porque imagínate, uno ahorrado, en primer lugar, uno siempre sueña, right, con tener su propia casa. Uno sueña con tener un hogar donde vengan los nietos, las nietecitas, right, a pasar la Navidad, etc. Uno, y especialmente ya de más grande, más maduro, quiere tener a sus familiares que lo visiten, un lugar, una yarda, un lugar donde se puedan convivir la familia o los amigos, ¿verdad? Entonces, cuando perdemos ese sueño, nos quedamos, haz de cuenta que un vacío, con un vacío en el alma. Fracasamos. Y nos empezamos a culpar, que fue tu culpa, no que fue mi culpa, no que fue la tuya, no que fue la tuya. Y comenzamos ese intercambio de culpabilidad, right? Y entra un trauma. Un Right. trauma. Se desarrolla un Y trauma. qué increíble que cuando nosotros estamos tratando estos temas, nosotros estamos viendo también que el trauma trae culpabilidad Sí. y luego una situación en el hogar, en tu escuela, en tu trabajo, en los lugares donde tú te reúnes, comienza una pelea, Ujú. una pelea por quién fue Ujú. o por cómo fue la cosa, Ujú. o qué pasó, o qué no pasó, y no conectamos, no Ujú. nos enfocamos, simplemente empezamos a pelear por lo que ya Sí. está. Después de un temor, se mete en un trauma y el trauma nos trae problemas. Es que el trauma, el trauma nos sume, right? Nos sume, haz de cuenta agarrar un bat, right? Un bate, un tubo o algo y sumirlo en la arena hasta abajo, sumirlo, right? Y le doy la imagen de un bate de béisbol porque son altos, right? Pero lo va sumiendo, lo va sumiendo, lo va sumiendo hasta que se desaparece en la arena,
right? Y básicamente la arena se lo come, right? Bueno, el trauma es como una presión de arena, no nos deja respirar. Y amigos, yo he trabajado en cárceles y prisiones, y créanmelo, es un ambiente muy difícil, ¿ok? Los prisioneros ahí, hay unos malos, de más malos a súper malos, ¿ok? También hay unos que, no deben estar ahí, pero nos sume la angustia, el trauma en una prisión de angustia. Los reos se pelean en la prisión porque andan todos temerosos, andan angustiados, andan enojados, se culpan unos a los otros por cualquier cosa, buscan un entretenimiento entre ellos y eso como que les saca un poquito la distracción, right? Ya se meten más profundo y más profundo, más profundo. Al dado momento que algunos de ellos pierden su vida, se vuelven locos y ya jamás salen del sistema. Qué increíble. Tú estás hablando de o sea, ¿cómo va la sección? ¿Cómo Dios nos está guiando de primero un trauma, primero un temor, después Sí. un trauma, y Ajá. ahora me estás hablando, Sí. y estás hablando a los televidentes, Sí. y a los que están conectados, Así que es. después de este trauma viene una cárcel. Una Las cárcel. cárceles, el pastor Michael habló de una cárcel física, pero Ajá. también hay cárceles espirituales, Cárceles cárceles espirituales, que te emocionales. agarran, Ujú. que te dejan Sí. ahí negativamente, recordando todas las cosas, echándole la culpa a todos, tratando de salir adelante en medio de un ámbito tan dañino, tan diferente. Y eso causa desesperación. ¿Qué hace una persona que se está ahogando? No sé si a ustedes les ha tocado ver una persona que se está ahogando. Recuerdo que yo tengo un hermano mayor que nunca supo nadar bien y andábamos en un río. Yo estaba pequeño, tenía como 7 años yo, y andábamos en un río aquí en California y la corriente estaba muy fuerte. No sé por qué se metió, pero se metió al río, creo que porque los demás de mis hermanos y hermanas andaban en el río. Se metió al río, se lo llevó la corriente. Recuerdo qué terror nos causó todo. A ver ese hermano que se lo llevó rápido, la corriente. Y me acuerdo que mi mamá estaba viva tenía 7 años, y vio que se lo llevó la corriente y fue un gritadero, un terror, y yo empecé a llorar porque dije, ya se nos fue. Y lo bueno es que la corriente lo llevó para un lado y se agarró de una rama. Luego se estrelló con unas piedras y eso lo salvó. Amigo, Qué tremendo. cuando llega el trama nos arrastra en una corriente sin control. Qué ¿Okay? Y tremendo. nos lleva a un destino, no tenemos de dónde agarrarnos, ¿ok? Y para frenar vamos a tener que hacer algo muy desesperado. Vamos a tener que estrellarnos con algo. Va a tener que salir una rama por ahí, Qué nos va a increíble. cortar, se nos va a enterrar, pero algo tiene que llegar para hacer tope, para parar ese derrame espiritual, derrame emocional. Qué increíble. Así es. Okay. Increíble. Estamos hablando acerca del tema del trauma al trono. El pastor Michael González nos está enseñando un tremendo estudio que apenas comenzó. Desde el principio dijimos que íbamos a poner segunda parte, tercera parte, cuarta parte, no sé cuántas partes, pero lo más importante es de que tú seas edificado, edificada, que tu corazón, que tu alma, que tu espíritu se llenen, que puedan entender estas cosas. Vamos a estar estuvimos hablando del libro, leímos el libro de Éxodo 32, 15 al 26. Vamos a seguir con este tema. Se nos ha acabado el tiempo. El pastor Michael González va a estar hablando de José, va a estar hablando de Job. Y por último, ¿de quién vas a estar hablando? La reina Esther. La reina Esther. Vamos a estar recopilando todos estos temas para poder ensamblar, para poder encontrar esta palabra que el pastor Michael nos va a estar enseñando a través de este programa de Reino Evangelio Tele. Sí, y estaban escuchando y viendo el programa de la ruina a la restauración. Somos los pastores Michael y Rocío González. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide y nos vemos posiblemente en el próximo momento. Vamos a tratar de hacerlo inmediatamente. Si no,
queda pendiente, sí va a haber la parte 2 y sí va a haber la parte 3. Dios los Dios bendiga. bendiga.